nalekolea, una nalekoa, una nalekolea, una nalekoa, una nalekolea, una nalekoa. Hola, soy Tato Sáenz, te doy la bienvenida a este podcast de Voces y Mundos, hoy en un nuevo episodio cargado de información donde por primera vez hablaré de manera un poco más extensa sobre mi experiencia. Voy a establecer una relación entre la voz y la energía o la capacidad que tiene la voz desde ese plano, ¿no? Y lo voy a basar en mi experiencia personal, en las vivencias que he tenido y en todo lo que me ha sucedido a lo largo de tantos años trabajando con la voz y utilizándola como una herramienta para estar bien, ¿no? Para sanar, para equilibrar la vida, el cuerpo, la mente, el espíritu. ¿Por dónde empezar? Bueno, como muchos y muchas de vosotros ya sabéis, yo me dedico a la voz desde hace prácticamente 2 décadas y he ido evolucionando y he ido teniendo una percepción mucho más amplia y mucho más profunda con el paso del tiempo a través de experimentos que he ido realizando. Los llamo experimentos porque, bueno, son experiencias de vida en las que en muchos casos íbamos a ciegas y no teníamos muy claro qué nos íbamos a encontrar. Hablo en plural porque me refiero a mí y a la persona que recibía esta medicina. Para mí la voz es algo sagrado. El otro día hablaba con una persona y se lo planteaba literalmente así, ¿no? No concibo la voz desde otro sitio. Para mí la voz no es ningún juego, ni un pasatiempo, ni tiene nada que ver con, bueno, pues con asuntos más terrenales, que por otro lado sí, pero en cualquier caso mi visión desde hace muchísimo tiempo es que la considero algo sagrado. ¿Por qué? Bueno, los componentes que crean la voz se pueden dividir en dos, ¿vale? Por un lado, tenemos la parte física, donde interviene todo el aparato fonador, donde interviene toda la parte del cuerpo, material. Ahí podemos inhalar el aire, entra a los pulmones, a partir de esa entrada ya tenemos, entre comillas, la carga para producir la voz y luego al salir, bueno, pues pasa por las cuerdas vocales y se produce el sonido. Eso sería la parte, digamos, tangible de la voz, aunque la voz en sí es intangible porque no se puede tocar ni palpar, es inmaterial. Y hay otra parte que tiene para mí una importancia fundamental y es, si nos lo planteamos por un segundo, es como de cero, de absolutamente cero, es decir, de la nada, podemos crear un sonido. Ese sonido tiene una trascendencia mucho mayor al hecho de poder comunicar, al hecho de poder hablar. Por supuesto que nos va a ser de una grandísima utilidad, pero el sonido que nosotros creamos tiene una profundidad a nivel interno, es decir, es capaz de conectarnos internamente con diferentes aspectos de la persona. Nosotros al cantar y al producir sonido, si sabemos dirigirlo bien y sabemos interactuar de manera coherente, podemos generar una energía tanto dentro del cuerpo como fuera realmente brutal. Desde el punto de vista de la Cábala, según los judíos, el universo canta. No solo los ángeles tienen la capacidad de cantar, sino que el universo está constantemente cantando. Aquí, como podemos observar, nos hablan de una visión, como ellos decían, ¿no? Que la voz tiene una corporeidad noble, está en medio o a caballo entre el espíritu y el cuerpo. Esto nos conecta con lo que decía anteriormente, ¿no? Con la capacidad que tenemos al utilizar la voz de conectar con el plano más físico, con el plano emocional, con el plano energético y con otra serie de cosas que ahora no conviene explorar y lo haremos un poco más adelante. ¿Cuál ha sido mi experiencia con la voz? La voz es una fuente de energía pura y la clave es que nosotros partimos de nada, de cero, y somos capaces de crear la energía.
si lo miramos un poco más detenidamente, es prácticamente un milagro. El hecho de que nosotros podamos simplemente a través de una respiración de las cuerdas vocales y del aparato fonador, podamos producir un sonido y que ese sonido sea energía en sí misma, ¿vale? En la newsletter de hoy hablaba precisamente de eso, ¿no? De la relación que existe entre la luz y los fotones y el sonido y la vibración, ¿no? Bueno, al final la vibración, que es un poco la alusión que hacía la cábala, se basa en el constante movimiento. No hay vibración si hay algo estático, ¿no? ¿Por qué os estoy hablando de energía y de voz? Os voy a explicar, más que nada por si en algún momento tenéis la oportunidad de hacerlo, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo me meto en una cueva con una buena resonancia, allí donde el sonido trabaja a pleno rendimiento, me pongo a cantar y más allá de lo que cante, que sea bonito, que sea feo, que sea útil o no útil, ¿vale? Desde un punto de vista estético, lo que está claro es que a través de esa resonancia se produce una energía que se queda latente en el espacio de la cueva. Si yo me pongo a cantar de manera continuada y voy cantando, hay un movimiento dentro de la cueva que se va generando, que dependiendo de las características de la misma puede o no ser circular, pero en cualquier caso, como la cueva está constituida por roca, hay un rebote y todo ese rebote se va retroalimentando, es decir, a través de los armónicos que se crean con el canto, se van uniendo unos con otros y al final aparece una masa de energía que es prácticamente posible tocarla con los dedos. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues a un lugar muy interesante. Cuando yo estoy dentro de la cueva, estoy cantando, estoy produciendo esa energía, soy capaz de recibirla y mi cuerpo es capaz de integrar esa energía de manera directa. O sea, aquí no hay medias tintas, no hay unos auriculares que me dicen qué oír o qué no oír, no hay un aparato de música que depende de su calidad o no. No, estamos hablando de algo mucho más tangible y mucho más físico. Yo estoy en un medio que es óptimo para poder cantar, una cueva con una resonancia, las paredes son de roca, por lo tanto hay rebote, y empiezo a emitir un sonido. Como hablaba antes, ¿no? El sonido es energía. Y cuanto más canto, cuanto más sonido hay, más energía soy capaz de generar. La experiencia de cantar en una cueva es algo alucinante, pero sobre todo tiene un componente muy interesante desde un punto de vista de la acción o de la repercusión que tiene en el plano físico y en el plano mental. Cuando yo estoy sometido a una energía de esa cantidad, ¿no? Por un lado la cantidad y por otro lado la intensidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que mentalmente mi mente entra en un plano distinto, ¿vale? Porque para intentar integrar esa energía, la mente no puede estar como estoy ahora mismo, ¿no? En un plano consciente, en un plano de dialéctica. No, tenemos que entrar en otro plano y además no lo hacemos ni siquiera de forma voluntaria. Es la propia mente la que se posiciona en un lugar donde tiene que recibir una serie de información, en este caso, como digo, ¿no? En forma de sonido, de resonancia, de vibración, energía, y todo eso hace que nos pasemos a un lugar distinto, a nivel de mental, ¿vale? Y en el plano físico ocurre prácticamente lo mismo. Queramos o no, el propio inconsciente está abierto a recibir la vibración. Y nosotros, seamos o nos demos cuenta o no, recibimos esa vibración. La música y el sonido entra por todos los poros de nuestra piel, de nuestro cuerpo, no solamente por el oído. El oído es lo que traduce el sonido en diferentes cosas para que pueda ser inteligible, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Muy fácil. Si yo soy capaz de estar recibiendo esto, de abrir mi cuerpo y abrir mi corazón a todo el sonido que se produce y a toda la energía que está circundando alrededor de mí en un espacio como ese, esto tiene unos efectos directos tanto en el cuerpo como en la mente y por supuesto en el plano de la energía. ¿Qué pasa si en lugar de exponerme a una vibración que se abre al espacio de fuera
y se genera dentro de una cueva, me expongo a una vibración que creo yo desde dentro y que produce un movimiento dentro de mi organismo. Bueno, nosotros con la voz tenemos esa capacidad, es decir, podemos crear la misma energía. Con el simple hecho de cantar yo ya estoy moviendo cosas dentro de mí. Sea consciente o no, me guste más o me guste menos, se están moviendo cosas, ¿vale? Muchas personas me dicen, buah, es que he terminado de cantar y me siento de maravilla. O, joder, ha sido una lucha interna el cantar esta parte o esta otra, o en este momento me he sentido súper raro, he tenido ganas de vomitar. O sea, yo he visto casos de todo tipo. ¿Por qué planteo esto? Porque nosotros, cuando trabajamos con la voz desde la inmersión hacia adentro, tenemos la posibilidad de conectar con un montón de aspectos de nuestra persona. Posibles bloqueos, emociones que están alojadas en lugares y que no están resueltas. Mi trabajo consiste en esto. Cojo a una persona, un paciente que viene a tratar cualquier aspecto que necesite. Y lo que hacemos es conectarnos, por un lado, con mi voz desde fuera, como hablábamos de lo de la cueva, esa persona recibe un estímulo externo en forma de vibración y de energía, y por otro lado, yo enseño a las personas a conectarse con su voz y a generar a través de su voz un movimiento interno dentro del organismo. Las emociones se alojan en diferentes partes del cuerpo y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que tenemos un bloqueo, de que tenemos un trauma e incluso de que estamos transitando un proceso de manera equivocada. ¿Qué nos permite la voz? Como yo siempre digo, la voz nunca miente y la voz nos permite abrir un espacio para poder respirar desde lo más profundo del ser qué pasa y poder generar un movimiento para limpiar el cuerpo, ¿vale? Si pensamos en la lavadora mueve la ropa con el jabón, el agua y limpia, ¿vale? Es un poco el mismo efecto. La diferencia es que yo necesito exteriorizar, necesito canalizar las emociones y sacarlas fuera en forma de canto, en forma de grito, en forma de voz, me da igual, para que esas emociones salgan del cuerpo y se limpie el cuerpo, ¿vale? De la misma forma que se limpia el cuerpo, también se limpia la mente. Es decir, hay una conexión directa entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo soy capaz de generar a través de esa voz que, con unas indicaciones específicas y de una determinada manera, puede obrar milagros. Eso es muy real. Os contaré una anécdota bastante curiosa. Vino una persona a mí, una persona del otro lado del mundo, en este caso era una mujer de Estados Unidos, y había probado de todo. Había hecho Reiki, había hecho constelaciones familiares, había hecho todo tipo de sanaciones, desde acupuntura hasta, bueno, me contó que había probado todo y que le habían hablado de mí y que quería ver, que era ya como la última pantalla, ¿no? Decía, bueno, esta ya es a la desesperada. ¿Qué pasó? Que nunca había conseguido, por mucha psicoterapia que hubiera hecho, por muchos psiquiatras que hubiera visto, nunca había conseguido conectar con un trauma que tenía ella y poderlo canalizar para sacarlo fuera. Fue una experiencia muy, muy, muy poderosa, porque esa persona que se abandonó a mí, la verdad es que hay que reconocer que se abandonó y confió en mí desde el minuto cero, eso para mí es maravilloso, consiguió conectar con su voz de cuando era niña, y a partir de ahí empezó a removerse todo por dentro, todo empezó a removerse, tuvo náuseas, gritos, convulsiones, algo muy, muy, muy brutal, y al final conseguimos, entre su voz y la mía, expulsar algo que realmente tenía enquistado desde hacía décadas. Cuando acabó la sesión, que fue en un espacio muy bonito y con una resonancia muy bonita, pero también muy duro, muy expuesto, con el viento, cuando acabó, recuerdo que comenzó a llover literalmente a lo bestia. Salimos fuera
y cuando estaba ella subida en lo alto de una roca me dijo: ya está, lo has conseguido, ¿no? Y claro, yo la miré y dije, bueno, lo hemos conseguido. Ha sido muy valiente por tu parte plantear esta sesión desde ese lugar, y yo también creo que lo hemos conseguido. ¿A qué me refiero con esto? Pues algo muy evidente. La voz tuvo la capacidad de remover cosas y de llegar tan profundo como ninguna otra práctica o técnica o terapia le había permitido llegar. Es algo que tenemos innato, es algo que forma parte de nosotros y de nosotras, es algo que como seres humanos tenemos todo el derecho a utilizar. Y cuento esta pequeña anécdota, que la he resumido mucho, por respeto también a esta persona, para que os deis cuenta de que la voz en sí es una herramienta para la vida, la voz en sí es una medicina para los seres humanos. Y creo que si todo el mundo usase la voz, el mundo sería muy diferente. Bueno, hasta aquí este podcast de hoy. Os mando un abrazo muy fuerte. Animaros a suscribiros, animaros a compartirlo también con amigos y gente que le pueda interesar este tema. Y nos vemos en el siguiente. Me despediré como cada día diciendo que la voz es el canal inmanente que tenemos para trascender.